¿Cómo encuentra un corazón fiel la dirección perfecta de Dios cuando enfrenta la decisión más importante de su vida, elegir a la persona con quien compartirá el futuro de la promesa? ¿Qué podemos aprender de un siervo que, en lugar de confiar en su propio criterio, ora por señales específicas y reconoce la mano de Dios en los detalles más cotidianos? ¿Qué nos dicen los últimos días de un patriarca sobre lo que realmente importa al final del viaje, y cómo el legado de fe se transmite a la siguiente generación? Un cálido saludo para cada uno de ustedes. Soy el pastor Larry García, y es una alegría encontrarnos una vez más en la palabra en este plan de lectura bíblica asistida 365. Continuamos desde nuestro día anterior, donde presenciamos la prueba suprema de Abraham en el monte Moría y la muerte de Sara. Hoy, la narrativa da un giro hacia el futuro. Con una fe madura y un corazón prudente, Abraham asegura que la promesa de Dios continúe más allá de su propia vida. Nos adentramos en los capítulos 24 y 25 del libro de Génesis. Estos capítulos son un magistral tratado sobre la providencia divina, es decir, sobre cómo Dios cuida, guía y gobierna amorosamente todos los detalles de nuestra vida para cumplir sus buenos propósitos y la fidelidad generacional. En ellos, veremos cómo Dios guía los pasos de quienes le buscan con sinceridad, cómo los actos de bondad común revelan un carácter dispuesto para el plan de Dios, y cómo la promesa se transmite a través de una línea familiar definida, aún en medio de luchas y elecciones humanas. De esta manera, en el capítulo 24, Abraham encarga a su siervo más leal una misión sagrada: encontrar una esposa para Isaac de entre su parentela, no de los cananeos. Este extenso y hermoso relato nos mostrará la oración específica del siervo, la respuesta milagrosa en el pozo con Rebeca, y la sabia sumisión de ella y su familia a la evidente dirección de Dios. Es una historia de fe, oración y providencia en cada detalle. Luego, el capítulo 25 nos ofrecerá un epílogo vital: el nuevo matrimonio de Abraham, el nacimiento de sus otros hijos, su muerte y sepultura junto a Sara. También registra las generaciones de Ismael. Pero el foco central vuelve a Isaac y Rebeca, presentándonos el angustioso comienzo de la historia de sus hijos gemelos, Jacob y Esaú, cuya lucha en el vientre prefigura el conflicto de naciones y la elección soberana de Dios. Amigos, esta es la historia de un Dios que dirige los pasos de los hombres buenos y cumple su palabra a través de los siglos. Ahora, con nuestra atención puesta en la maravillosa guía de Dios, les invito a escuchar la lectura de Génesis, capítulos 24 y 25. Génesis 24. Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso,
virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, «También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber». Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje, o no, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo, «¿De quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos?» Y ella respondió, «Soy hija de Betuel hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor». Y añadió, «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar». El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová, y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y andóme Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo». Y la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, «Así me habló aquel hombre», vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, «Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, y el lugar para los camellos». Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Y él le dijo, «Habla». Entonces dijo, «Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle.
Y llamaron a Rebeca, y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente Quemb, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 25. Los descendientes de Abraham y Setura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Jocsán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efe, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Soareteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente Quemb. Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sider, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Javila hasta Sur, que está enfrente de Egipto viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró,
y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El capítulo 24 es una de las narraciones más completas y deliberadas de la Biblia sobre la guía divina en la vida diaria. Abraham actúa con fe y sabiduría, insiste en que Isaac no vuelva a Mesopotamia, preservando así la separación del pueblo del pacto, pero confía en que Dios enviará a su ángel para guiar a su siervo en la tarea de hallar esposa para su hijo. El siervo, por su parte, es un modelo de dependencia. No confía en su propia astucia, ora por una señal clara y específica que revele la mujer elegida por Dios. Cuando Rebeca cumple la señal al pie de la letra, él no se apresura, sino que callaba, para saber si Jehová había prosperado su camino o no. Su primera respuesta al ver el cumplimiento es adorar. Este pasaje nos enseña que buscar la voluntad de Dios implica oración específica, observación atenta de las circunstancias que Él ordena, y un corazón dispuesto a adorar y obedecer cuando su dirección se hace evidente. Rebeca, con su iniciativa, bondad y valentía para dejar su hogar, muestra el carácter que Dios había preparado para ser parte del linaje del Mesías, es decir, de la familia humana de la que, siglos después, nacería Jesús, el Salvador prometido. El capítulo 25 funciona como un puente solemne y necesario. La muerte de Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y su sepultura junto a Sara en la cueva de Macpela, cierran la era del gran patriarca con la nota de un legado asegurado. Es significativo que, después de narrar la descendencia de Ismael, cumpliendo así la promesa de Dios de hacerlo una gran nación, el texto recalque, a Isaac dio a Abraham todo lo que tenía. La promesa y la herencia espiritual se transmiten por un solo canal. Luego, la historia se concentra en la familia de Isaac. La esterilidad de Rebeca nos recuerda el patrón divino. La promesa siempre nace de la imposibilidad humana, para que la gloria sea de Dios. La revelación de Dios a Rebeca sobre los dos pueblos en su seno, y que el mayor servirá al menor, es una declaración radical de la elección soberana de Dios. Esto significa que Dios, en su sabiduría y amor, escoge libremente a quienes extender su gracia y sus propósitos especiales, no por méritos nuestros, sino por su propia y buena voluntad. Su propósito redentor no se basa en el mérito, el orden de nacimiento o la preferencia humana, sino en su designio libre y misterioso, establecido antes de que ninguno hubiera hecho bien o mal. Esta verdad, que será central en la teología de Pablo, echa sus raíces aquí, en el vientre de Rebeca. Juntos, estos capítulos tejen los hilos de la fidelidad humana y la soberanía divina. Por un lado, vemos la belleza de una fe práctica que busca y sigue la guía de Dios en las decisiones, capítulo 24. Por otro, somos confrontados con el hecho de que el plan último de Dios se mueve por principios de elección que trascienden nuestro entendimiento, capítulo 25. Ambas verdades son necesarias, nuestra responsabilidad de buscarle y obedecerle, y su soberanía absoluta para cumplir sus propósitos de gracia. La historia de redención no es una fuerza impersonal, es dirigida por un Dios personal que interviene en los pozos de agua y determina los destinos de naciones antes de nacer. La escritora y misionera Elizabeth Elliot, hablando sobre la guía de Dios, dijo, Dios no pierde el tiempo. El retraso no es negación. Debemos esperar en Dios y dejar que Él escoja el tiempo perfecto. Esta observación ilumina profundamente la paciencia del siervo de Abraham. Su viaje fue largo, su oración fue específica, y luego observó y esperó la respuesta. No forzó las circunstancias. Nos enseña que discernir la voluntad de Dios a menudo requiere una paciencia activa, una espera confiada que observa cómo la alinea los detalles para revelar su camino. Ahora, miremos nuestra propia vida a la luz de esta verdad sobre la guía y el propósito de Dios. ¿En qué decisión importante o encrucijada de tu vida necesitas imitar al siervo de Abraham, dejar de confiar en tu propio razonamiento, hacer una oración específica pidiendo dirección clara, y luego observar con atención cómo Dios ordena las circunstancias a tu alrededor? La revelación a Rebeca, el mayor servirá al menor, nos confronta con la soberanía absoluta de Dios en elegir a quien concederá su gracia redentora. ¿Cómo afecta esta verdad tu comprensión de la salvación? ¿Te lleva a la humildad, al asombro y a una gratitud más profunda por haber sido incluido en su pacto por pura misericordia? Abraham dejó todo a Isaac, el hijo de la promesa. Espiritualmente, ¿en qué estás invirtiendo tu herencia de fe, tiempo y recursos? ¿Está siendo dirigida conscientemente hacia lo que construye el reino de Dios y la continuación de su promesa en la siguiente generación? Gracias por su fiel compañía en este día. Que la certeza de que Dios guía los pasos de quienes en Él confían,
les dé una profunda paz al enfrentar cualquier decisión. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los invito a compartir qué le ha enseñado el siervo de Abraham sobre cómo buscar la voluntad de Dios. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.